unos 4 años, Denise y yo fuimos a llevar a nuestra hija Andrea a su universidad en el estado de Missouri, en la ciudad de Kansas City. Y esas experiencias, para aquellos que la han vivido, es algo difícil. Cuando uno deja a su hija o a su hijo en la universidad y tiene que salir, pues hay una mezcla de emociones. Por 10 años casi ese estado estaba a 4 horas de donde nosotros vivíamos, y cuando ella contemplaba estudiar allá, para nosotros era muy fácil decir, no hay problema, estás a 4 horas, los fines de semana puedes venir o nosotros podemos ir. Pero ahora que vivimos acá, pues era complicado dejarla allá, dejarla un viernes en la tarde y salir el sábado en la mañana de regreso a casa. Era algo difícil, y yo preparé a Denise toda la semana, porque quien conoce a Denise hasta de mirarse al espejo llora. Imagínese dejar a su hija, a su primogénita, en la universidad, montarse en 2 aviones para regresar a casa. Lo interesante fue que ella es una mujer sumisa y se sometió al consejo de su esposo. Tan pronto mi hija entró al dormitorio, yo estuve 48 horas llorando. Así que ella siguió la instrucción, yo no la seguí. Pero algo de lo que quiero compartir con ustedes para que nos sirva de introducción a este mensaje es que cuando nuestra hija se quedó en la universidad, parte de lo que ella iba a hacer no era solamente a estudiar su carrera, sino que en ese primer año ella iba a estar siendo entrenada, capacitada para ir al campo misionero al año hacia el país de Turquía. Pero una de las reglas que les pusieron en ese primer año es que cuando nosotros la dejáramos, por 21 días ella iba a estar en un bootcamp, en un campo donde ella no iba a tener absolutamente ningún contacto con nosotros. Nosotros no íbamos a saber de ella no iba a saber de nosotros. Así que la experiencia fue doblemente dolorosa. ¿Por qué? Porque era la primera vez que la dejábamos y nos separábamos por tanto tiempo, pero también era difícil porque por 3 semanas íbamos a estar incomunicados. Así que nosotros regresamos y comenzamos a vivir esta nueva etapa de la vida sin comunicación con ella. Así que imagine cómo fueron esos primeros días sin saber absolutamente nada de ella. En una era tecnológica, en una era que podemos conectarnos, no sabíamos nada de ella. Pero al cabo del día 10 o el día 12, uno de los líderes se apiadó de los padres y nos envió el siguiente mensaje, muy profundo, muy directo. Padre, sus hijos están bien. Y nos envió una foto, y en aquella foto, providencialmente, estaba mi hija con la Biblia abierta en una mañana, con sus compañeros, riéndose. Eso para nosotros fue suficiente. En medio de la angustia, de la separación y del sufrimiento que estábamos experimentando por no saber de ella, aquellas palabras de su líder y aquella foto, en medio del dolor, de la angustia y el sufrimiento, dieron seguridad, dieron paz y dieron gozo. Así que es posible nosotros estar en temporadas de sufrimiento y de dolor y experimentar al mismo tiempo gozo. ¿Quién es el que produce eso? No es la circunstancia, es la provisión de Dios en medio de los suyos. Algo así estaba experimentando el apóstol Pablo. Pablo, quien inició una iglesia y dejó a unos amados en aquella ciudad, sabía que ante la separación abrupta, esos cristianos estaban en medio de dificultades y de sufrimiento. Pero lo que era más difícil para él era no poder estar con ellos y no tener toda la data suficiente de lo que estaba sucediendo al otro lado. Y con ese preámbulo, yo quiero que usted vaya a su Biblia, a 1 de Tesalonicenses capítulo 3, para leer en esta mañana
el texto que nos corresponde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, titulado el mensaje de esta mañana, Buenas Noticias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo. Cuando estén ahí me dicen amén. Vamos a leer, vamos a orar y vamos a trabajar. Y escuche bien, una iglesia que no tiene niños llorando es una iglesia que va a morir pronto. Esos llantos para mí me dan gozo. Si a usted le da sufrimiento, arrepiéntase. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Subraye eso, porque en verdad cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído, subraye, buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, sí que ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Versículo 11. Ahora, pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vamos a orar una vez más. Padre, hemos leído la fuerza más poderosa del universo, tu palabra, y ante ella nos sentamos en esta mañana. Rogamos tu auxilio para el predicador, que él pueda ser fiel a lo que el texto dice y que tú ministres a través de él a tu iglesia, pero que también con claridad el evangelio pueda ser expuesto para que tú salves a los perdidos. Es nuestra oración, oh Señor, que no permitas que salgamos de ninguna manera de la misma forma en que hemos llegado. Como siempre oramos, edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es nuestra oración, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey Jesús. Amén, amén y amén. Hasta ahora nosotros hemos visto en en 5 capítulos, dos temas principales.
Dentro de estos 4 mensajes que hemos visto en estos 2 capítulos, hemos visto 2 temas principalmente. El apóstol Pablo le da gracias a Dios por la obra de salvación en los tesalonicenses, cómo ellos estaban creciendo en la gracia, cómo la palabra de Dios había sido de gran bendición para ellos, cómo la palabra de Dios es juicio para el que la rechaza, pero en medio de ese ambiente nosotros vimos que él tuvo que hacer defensa, porque su testimonio estaba siendo atacado, para recordarle a ellos cómo él vivió y que el fin de la manera en que él vivió era para presentarlos a ellos dignos delante del Señor. ¿Estamos claros? Eso es lo que hemos visto en los primeros 2 capítulos. Ahora, en este capítulo 3, si usted prestó atención a lo que acabamos de leer, hay 2 palabras, 2 emociones, 2 actitudes que nosotros vamos a ver que todo cristiano va a experimentar en el transcurso de su vida. Uno es aflicción y el otro es gozo. Usted, si es un hijo de Dios, escuche bien, no puede escoger entre una o la otra. Hay algunos por ahí que le predican a los no creyentes: ven a Cristo y tus problemas se van a ir. Eso es un mensaje contrario a las Escrituras. Dicho sea de paso, si venimos a Cristo, probablemente más problemas vamos a tener. La diferencia es que porque Él venció en Cristo, nos asegura que nosotros venceremos. Pero aflicción es inherente a la vida cristiana. Pero la segunda seguridad que usted va a tener si viene a Cristo o está en Cristo es que en medio de la aflicción usted experimentará gozo. Otra vez, fuera de Cristo, eso es un oxímoron. Es imposible decir cómo en la aflicción, en el sufrimiento yo puedo tener gozo. Sí, porque la persona de Cristo habita en nosotros, su espíritu está en nosotros y produce paz, gozo, seguridad en medio de la aflicción y en medio de la prueba. Este capítulo 3, eso es lo que nosotros vemos. Vemos a un pastor dejándole saber a su iglesia: yo estoy afligido, pero en medio de la aflicción yo estoy experimentando gozo. Ustedes están afligidos y en medio de la aflicción ustedes experimentarán gozo. Le dice a los cristianos de todos los tiempos, de todas las épocas, en todos los lugares: ustedes experimentarán aflicción y sufrimiento, y es posible en medio de eso tener gozo. ¿Están conmigo? Ahora, pudiésemos resumir esto: orar, recoger las ofrendas e irnos. Pero sería irresponsable simplemente resumirlo a eso sin que el texto nos hable y nos demuestre y nos pruebe que esto es una verdad. Y eso es lo que nosotros vemos en este corto capítulo. Lo podemos desempacar de la siguiente forma. Y aunque no está en pantalla, yo quiero que usted lo anote. Versículo 1 al versículo 5, nosotros vemos un amor sacrificado. Versículo 1 al versículo 5, vemos un amor sacrificado. Versículo 6 al versículo 8, buenas noticias. Versículo 9 y versículo 10, nosotros vemos una acción de gracias. Y versículo 11 al versículo 13, un ruego al Señor. ¿Lo tienen? Vamos a ir desempacando cada uno de ellos. Del versículo 1 al versículo 5, nosotros vemos que el apóstol Pablo
comienza en la primera parte del versículo 1 diciendo, por lo cual. Y no hay que ser un catedrático en español para entender que esa expresión está hablando y sumando a algo que viene, ¿qué? Diciendo. Por lo cual, ¿a qué se está refiriendo? Al versículo 17 y al versículo 18 del capítulo 2, donde Él les dijo a ellos que estaban sumamente ansiosos por ir a verlos. ¿Están conmigo? Él les dijo antes de cerrar ese capítulo 2, yo estoy ansioso por ir a verlos. Por lo cual, como no pude soportar más y sé que no puedo regresar a ustedes porque mi vida corre peligro, preferí quedarme solo en Atenas y enviarles a Timoteo. ¿Están conmigo? Si usted estuvo aquí desde el primer mensaje, yo le enseñé en la pantalla la trayectoria del apóstol Pablo. Cuando está en Atenas, antes de llegar a Corinto, donde ahí la cosa estaba más difícil, él llega a Atenas y dice, tengo una carga por aquella iglesia en Tesalónica joven y vulnerable y prefiero quedarme solo y arriesgarme a ir a Corinto solo por tal de saber de ellos y envía a Timoteo. ¿Y qué está haciendo él? Mostrando un amor sacrificial. ¿Por qué? Sacrificial, porque él no está pensando en él, está pensando en ¿quién? En ellos. Y al enviar a Timoteo, él lo hace con 3 razones y 3 motivos. El versículo 2 al versículo 5 nos dice los 3 motivos. En el versículo 2 nos dice que la primera razón para que él envía a Timoteo era para fortalecerlos y alentarlos. Pero espérate, si él no sabía cómo estaban ellos, ¿para qué necesita enviar a alguien para fortalecerlo y alentarlo? Porque él sabía que lo mismo que hicieron contra él, lo estaban haciendo contra ¿quién? Contra los suyos. Así que envía a Timoteo para fortalecerlos y alentarlos. Versículo 3 y versículo 4, la razón número 2 por la que envía a Timoteo es para recordarles a ellos. Recordarles a ellos que el sufrimiento que estaban experimentando era esperado. Él estaba sufriendo, él había sufrido, su ministerio se trata de sufrimiento, pero la vida cristiana también es una vida de sufrimiento y de aflicción. Iban a seguir siendo perseguidos, iban a seguir sufriendo por la causa de Cristo y eso era esperado. En Hechos capítulo 9, versículo 16, anótelo porque no voy a ir allá. El Señor le dijo a Ananías sobre Pablo, porque yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que desde que Dios llama, escoge para el ministerio a Pablo, le fue advertido, bienvenido al ministerio, tu llamado es al sufrimiento. Y Pablo le traspasa esa verdad a sus hijos espirituales. Se lo dijo presencialmente y se los recordó, número 2, a través de Timoteo cuando lo visitó. ¿Está conmigo? Pero número 3, cierra el versículo 5 diciéndonos que la tercera razón por la que él envía a Timoteo es una razón doble. Él quería asegurarse de que ellos no hayan cedido al tentador, que hayan caído y regresado atrás a adorar a los ídolos. En otras palabras, Pablo dice, yo quiero asegurarme de que ustedes no regresaron atrás y que nuestro tiempo y predicación allí hayan sido en vano. ¿Van conmigo? 3 razones. Fortalecerlos y alentarlos. Segundo, recordarles lo que está pasando no va a cambiar. Sufrirán por la causa de Cristo. Número 3, Timoteo, asegúrate que esos chicos no hayan regresado atrás y que nosotros no hayamos perdido el tiempo. Yo no sé usted, querido hermano y hermana, pero esos primeros 5
versículos, aunque nosotros vemos el amor y el sacrificio de ese pastor, poniéndolos a ellos primero que a él, muestra cuán comprometido él estaba con ellos, pero esos primeros 5 versículos lo que suenan es tétrico y triste, porque está cargado por ellos. ¿Saben lo que pasa? Pablo estaba en Atenas diciendo, ¿habrán sucumbido? ¿Habrán regresado atrás? ¿Los habrán confundido? ¿Cuántos quedan? ¿Quedará un remanente fiel? Timoteo, ve, y no importa lo que veas, fortalécelos, aliéntalos, recuérdales que esto es el costo de seguir a Cristo, y asegúrate que no hayamos perdido el tiempo y ellos no hayan regresado a los ídolos. Sería muy triste que eso que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses se hubiera quedado ahí. Pero el pic, la cumbre del capítulo 3 no está en los primeros 5 versículos. Está en el versículo 6, 7 y 8. Porque del versículo 6 al 8 hay un cambio en el tono de lo que está escribiendo Pablo y de lo que él está expresando, que él está sintiendo. ¿Y sabe lo que es? Que él envió a Timoteo y Timoteo fue y regresó con un informe que favorable. Le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Los tipos la están matando. Están firmes. Están fuertes. Tienen los ojos morados. Tienen golpes en la espalda. Hay algunos presos, algunos han muerto, otros están reuniéndose escondidas, pero han permanecido fieles. No han doblado las rodillas, no han regresado atrás. Yo fui a ministrarle, ¿y sabe qué, Pablo? ¿Salí ministrado yo? Yo sé. Yo he vivido eso. Y no hay cosa más hermosa que tú invertirte en un grupo de gente y salir por las circunstancias que sea. Y tú estar en el otro lado del charco, orando por ellos y deseoso estar con ellos. Y tú escuchas, ves o vas. Y cuando ves la gracia de Dios en medio de ellos, alabas al Señor. Porque eso solamente era posible por los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en ellos. Pablo no se atribuye en lo que escucha de Timoteo en el versículo 6 al versículo 8 que esas buenas noticias que él le dio se trató de algo que Pablo haya hecho, que Timoteo haya hecho, que Silas haya hecho. Era la gracia de Dios sobre ellos y ellos permanecían, como vimos en el segundo mensaje con el pastor Héctor, mostrando fe, mostrando amor y con los ojos de la esperanza segura. Esas noticias produjeron en él que en medio del sufrimiento se experimentara ¿qué? Gozo. Trajo alegría a su corazón, al punto de que en el informe de Timoteo, recuerden, él tuvo que defenderse porque estaban hablando cosas que no eran de él, pero ellos cuando recibieron a Timoteo le dijeron, estamos locos por ver a Pablo. Y él dice el versículo 8 que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también yo deseo verlos. Así que era mutuo. Así que Pablo pasó la prueba. Trataron de denigrarle, trataron de afectar su testimonio. Él les recordó lo que él hizo para presentarlos a ellos dignos. Y cuando Timoteo va y regresa, le dice, esa gente está viviendo de una manera digna del Evangelio de Cristo. Están haciendo lo que se supone
que tenían que hacer. Y las lágrimas de Pablo, el dolor de Pablo, se convirtió en alegría, se convirtió en ánimo y le dio esperanza. Ahora, no solamente es que le dio eso, sino que el versículo 9 y versículo 10 nos dice lo que Pablo hace al escuchar esas buenas noticias. Y esto es importante, porque Pablo hace una pregunta retórica para mostrarle a ellos su alegría. Pablo está tan feliz por la obra de gracia en sus vidas que le dice, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Pablo le da gracias a Dios porque él sabe que lo que estaba pasando con ellos no era producto de la fuerza que tenían los tesalonicenses, que la consistencia que tenían los tesalonicenses, por lo disciplinado que eran los tesalonicenses, por lo obediente que eran los tesalonicenses. No, se debía única y exclusivamente a la gracia de Dios en ellos. Y cuando eso pasa, escuche bien, Pablo apunta a quien debe recibir toda gloria, todo honor y toda acción de gracia, a nuestro Señor Dios. Y él le dice, gracias Dios, porque tú a ellos los estás preservando y perseverando. Escuche bien, usted no puede perseverar si Dios no lo preserva, y si Dios no lo preserva, usted no puede perseverar. No hay manera que nosotros lo podamos hacer solos. Es Dios el que nos guarda y por eso podemos hacer lo que nos manda hacer. Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer su perfecta voluntad. No. La fuerza no está en ti. El poder tampoco. No. La fuerza y el poder está en la persona de Cristo, que vivió, murió y resucitó para hacer posible que nosotros lo que nos manden a hacer, lo hagamos. Y Pablito tenía eso clarito. Y a mí me parece que los tesalonicenses también. Ahora, en ese versículo 9 y 10, él no solamente da acción de gracias a Dios. En una pregunta retórica dice, estoy tan alegre que no sé cómo darle gracias a Dios por el gozo que experimento al escuchar lo que Dios está haciendo en ustedes. Sin embargo, voy a seguir orando por ustedes para que sigan madurando, creciendo y no se queden como bebés espirituales, que nada los confundan. Que nada los confunde, especialmente con el regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque como les dije en el mensaje de introducción, al ser ellos neófitos, algunos estaban enseñando una doctrina sobre el regreso de Cristo errónea. Así que están perseverando, están firmes por la gracia de Dios, pero Él se recuerda y les recuerda a ellos, hay que seguir haciendo lo que tienen que hacer. Yo voy a seguir pidiendo que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccione. Que ustedes sigan creciendo en santificación. Juan Calvino dice sobre este suceso, de aquí se deduce claramente cuánto debemos dedicarnos a enseñar. Pues a los maestros no se les ordenó únicamente que llevasen a los hombres a la fe de Cristo en un día ni en un mes, sino que llevasen a perfección la fe que acaban de comenzar. En otras palabras, Pablo celebró, pero Pablo siguió rogando y exhortando. No se conforme tú tampoco hoy. Está bien que entendiste las 5 solas, gloria a Dios, pero eso no te va a hacer que seas más santo. Y te puedes leer el Instituto de Calvino y saber citarlo y hacer videitos, y eso no te hace más como Cristo. Lo que te hace más como Cristo es que te ejercites en la piedad. Yo sabía que habían 4 amén. A los otros les gustó, pero a esta no les gusta tanto. Es ejercitarnos en la piedad. Hacer morir lo terrenal en nosotros para que la persona de Cristo crezca.
Y ese pastor estaba orando, dándole gracias a Dios por la obra de su gracia en su vida, pero también orando para que ellos no se confundiesen y se permanecieran firmes, dependientes, humildes, agarrados de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y entonces cierra el versículo 11 al versículo 13 de una forma que la voy a leer textualmente porque parece una doxología, un cierre. Está orándole a Dios, cerrando y alabando al Señor y dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones e irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor y Dios Padre. Y observe el cierre del capítulo 3, otra vez apunta los cañones al regreso de Cristo, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Capítulo 1, capítulo 2 y ahora capítulo 3, todo cierra diciendo: hay sufrimiento, hay dolor, hay persecución, hay cárcel, hay pérdida, hay terror, hay temor, hay temblor, hay etcétera, pero no pongan sus ojos en eso. Yo oro que tengan sus ojos en la esperanza de que Cristo regresará por nosotros otra vez. Eso es suficiente. Suficiente. Eso es suficiente. Y él le oró al buen Dios que la fe, el amor y la esperanza de estos creyentes estuvieran en el lugar correcto. ¿Sabe qué? No en las circunstancias, no en lo que ven sus ojos, sino en la seguridad de que Cristo regresaría otra vez. Yo oro por ustedes lo mismo. Que podamos vivir vidas santas, irreprensibles, no perfectas, sino santas, separadas del pecado. No en nuestra capacidad y nuestra fuerza, porque no la tenemos, sino conscientes de la obra de Cristo en nuestro favor. Y que esa conciencia de la obra de Cristo en nuestro favor nos recuerde y nos ayude a tener los ojos en la esperanza de que regresará por nosotros y que lo que estamos viviendo y experimentando es momentáneo. Que usted le pueda decir al sufrimiento: ¿sabe qué es sufrimiento? Tú tienes una fecha de caducación. ¿Sabe qué es dolor? El poeta y el cantante tenían razón. No durarás para siempre. No durarás para siempre. La enfermedad para el cristiano no dura para siempre. Ay, pastor, pero llevo 30 años. Sigue corriendo, sigue creyendo, sigue creciendo, que un día se acabó. Eso es lo que le está diciendo. No en ti, no en otros, no en las circunstancias, no en los gobiernos, no en el dinero, no en las posesiones, no en cómo nos sentimos, sino en la obra consumada de Cristo en la cruz por nosotros. El Dios que se hizo hombre y vivió la vida perfecta, recibió la muerte que iba para usted y para mí. Y cuando Satanás pensó que lo había vencido, al Padre le plació cumplir lo que había prometido y lo resucitó de entre los muertos. Y para que no quedase ninguna duda, caminó entre nosotros. Y delante de los hombres fue ascendido al Padre. Y dijo que Él estaría allá intercediendo por nosotros y esperando la señal para que cuando el Padre le ordene, venga a hacer todas las cosas nuevas. Y ese día se acabó el COVID, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabaron los jefes difíciles,
Se acabaron las suegras imposibles. Se acabó todo. Todo se acabó. Ese día el Señor hará todas las cosas nuevas. No hay que hacer keto. Acabó el keto. Todo un mensaje subliminal, ¿verdad? Padre de la gloria, próximo domingo traigo una toalla. No hay que tomar aspirina, ni mantenimiento. El calendario no va a tener citas médicas. Vamos a estar viendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar adorándole y alabándole por la eternidad. Ya no nos vamos a levantar rápido y decir, ¡ay, qué dolor! Sino que nos vamos a postrar de rodillas y le vamos a adorar por la eternidad. ¿Usted se imagina escuchar eso con los ojos morados, preso, con ganas de correr, con ganas de rendirse, preguntándote si vale la pena? Algunos considerando en lo más profundo de su corazón, para eso nos quedábamos adorando a los otros dioses. Y Pablo le dice, de ninguna manera. Yo ruego al Señor que ustedes se mantengan firmes en la esperanza del regreso de Cristo. Amados, le dice, de la misma manera que yo he aprendido a vivir en sufrimiento y aflicción y a experimentar gozo al escuchar del amor, la fe y la esperanza de ustedes, las lágrimas que tenía se convirtieron en alegría. Les voy a reciprocar lo mismo. Continúen corriendo la carrera. Mantengan los ojos en Jesús. Así que, ¿cómo nosotros podemos aplicar estos 13 versículos a nuestra vida, queridos hermanos? ¿Cómo nosotros nos podemos llevar estos dos principios de aflicción y gozo que parece que son un oxímoron o son contradictorios? Número uno, otra vez yo reiterándole a ustedes que la palabra de Dios, escrita por sobre 40 hombres inspirado por Él, nos asegura y nos garantiza que el premio en la tierra por seguir a Cristo va a ser sufrimiento. Pero hay un mayor galardón que es el gozo en la eternidad. Pero mientras estemos de este lado, como Jesús mismo lo aseguró en Juan capítulo 16, versículo 33, los creyentes tendremos aflicciones y eso no lo vamos a poder evitar. Usted puede cancelar lo que usted quiera. Usted puede decir que no lo recibe. Usted puede prender las velas. Usted puede decir, Satanás te echo fuera. Y usted puede decir todo lo que consumen en la radio de Puerto Rico y en la televisión latinoamericana. ¿Y sabe qué? Está garantizado para usted y a mí que vamos a sufrir. Pero cuando sufrimos desde este lado, con Él, no estamos solos. Y hay algo que Dios hace en nosotros, que en medio de la aflicción podemos experimentar paz, seguridad y gozo. Por lo tanto, hay tres cosas que yo quiero que tú te lleves hoy, porque aunque Pablo dice que estamos destinados desde este lado para el sufrimiento, por la obra de Cristo en nuestro favor, estamos asegurados que tiene un tiempo de caducación. Mientras tanto, ¿cómo estamos viendo nuestra aflicción y sufrimiento? ¿Como un castigo de Dios o como un regalo de Dios? Si lo que tú dices es ¿por qué a mí? Y yo estaba ahí. Así que esto es para todos. ¿Por qué a mí? La pregunta que debemos hacer es ¿por qué no a nosotros y sí a otros? Entonces, en vez de estar tratando
de sacarle la raíz cuadrada, la razón y el motivo, porque estamos en la aflicción, el sufrimiento, debemos hacer como Pablo y aprender que Dios gobierna sobre el sufrimiento y la aflicción de sus hijos y sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, para responder esa pregunta, no debemos encontrar en nosotros la fuerza, sino debemos ir a la persona de Cristo y descansar y encontrar la fuerza. Número 2, ¿nos estamos enfocando en nuestra aflicción o sufrimiento o estamos haciendo como Pablo, Silas, Timoteo y aún los tesalonicenses, enfocándonos en la aflicción y el dolor de otros? ¿O usted no estaba aquí en los últimos 4 mensajes cuando reiteradamente nosotros vemos a un Pablo en medio de aflicción preocupado por los tesalonicenses y los tesalonicenses llenos de golpes, de persecución y de sufrimiento, siendo ejemplo para todos los creyentes de la región? ¿Sabe lo que hicieron los tesalonicenses? Mi batalla, mi pelea, mi necesidad, se encarga Cristo. Yo me encargo de serle fiel y hacer lo que me ha mandado hacer. Número 3. Amados, de verdad, usted ha llegado a la comprensión de que su sufrimiento y su aflicción es momentánea, es pasajera. Porque si no lo ha experimentado todavía, hoy es un buen momento para experimentarlo y pedirle al Señor que nos ayude. Es una leve tribulación y momentánea, que en medio de ese horno produce un eterno peso de gloria. Esto es momentáneo, esto es eterno. Pasaremos por esto con los ojos en esto. Esa es la enseñanza que Pablo y los tesalonicenses nos dan hoy. En medio de la aflicción, de la persecución, de los dolores, de las dificultades y de las pérdidas, estos creyentes pudieron experimentar el gozo, no en la circunstancia delante de ellos, sino en la esperanza del regreso de Cristo, que haría todas las cosas nuevas. Pablo les dijo: un día estaremos con Jesús para siempre. Y puede ser que Él regrese en aquel momento, en aquel contexto, en cualquier momento. O puede ser que Él los mande a buscar antes. Independientemente, sus ojos deben estar en Él. Y si mueren, Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay gente que está aterrado por la muerte. Y la pregunta no es si estás aterrado por la muerte, es si estás confiando en la vida, en quien es el dueño de la vida y de la muerte. Porque para el cristiano morir es ganancia. Ay, pero es que yo no he terminado tantos planes. Tengo tantas cosas. Yo te voy a decir lo que Dios mira del cielo cuando tú y yo somos soberbios en querer imponer eso. Necio. Necio. ¿Sabes que hoy buscarán tu alma? ¿Y qué vas a hacer con los planes? Las propiedades, el dinero, los sueños, los bachilleratos, la meta, la cuenta de ahorro. Nada. Necio. Pongamos los ojos en Jesús. En medio del sufrimiento, si tenemos los ojos en Jesús, experimentaremos paz, seguridad, gozo, porque las únicas personas en la faz de la tierra que tienen esperanza de que las cosas van a cambiar son los creyentes. Y no es en el aquí y ahora, es en el aquí y en el todavía no.
Aquí experimentaremos un poquito de gozo, pero los ojos están en el día que experimentaremos la esperanza eterna. Ese día es el que yo anhelo. Ese es el día que yo ruego que tú anheles. El día en donde el gozo del Señor se hace pleno. Mientras estamos aquí, ese gozo es inmutable. No cambia porque no depende de ninguna circunstancia, por lo tanto, nadie nos los puede arrebatar. El Señor nos ayude como creyentes a tener esa esperanza que está en la persona de Cristo. Si tú no eres cristiano, hay una mala noticia para ti. Y es que por más que te esfuerces, por más que lo intentes, no lo vas a poder obtener. Tienes que entender que estás viviendo de espaldas a Dios, que eres un pecador, que mereces que Él deposite toda su ira sobre ti. Pero que si hoy reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados, por la obra y los méritos de Cristo, tú puedes recibir la buena noticia de salvación. Y es que Dios fue a la cruz para morir, para que tú tengas vida. Entonces, si no eres cristiano, corre a Cristo hoy. Arrepiente de tus pecados, confiésale como Señor y Salvador. Y desde ese día en adelante, yo no te prometo tu mejor vida aquí ahora, pero te prometo que un día hay una vida que será completamente plena en la persona de Cristo. Quiero concluir este mensaje, queridos hermanos, con el testimonio de Karen Watson. Ella fue una misionera nuestra de los Bautistas del Sur, que el 15 de marzo de 2004, estando destacada en Mosul, Irak, ella y 4 misioneros, cansados del servicio que estaban haciendo proyectos de purificación de agua para servirle a las comunidades allí en Irak, regresaban a su campamento, pero cuando regresaban al campamento, a la ciudad, fueron atacados por asesinos desconocidos. Ellos se pusieron a un lado de la camioneta, del truck, y les entraron a tiro. Los barrieron a balazos a Karen, a Larry, a Jean y a David, el grupo de misioneros que andaba con ellos. Ellos murieron instantáneamente, esos 4 misioneros, pero murieron de la forma en que ellos habían vivido. ¿Sabe cómo? Victoriosamente. Y usted puede estar preguntando, ¿cómo usted sabe eso, pastor? Bueno, porque Karen había dejado una carta un año antes. Ellos murieron el 15 de marzo de 2004, pero el 7 de marzo de 2003, ella le dejó una carta a sus pastores que les leía de la siguiente manera. Apreciado Pastor Phil y Pastor Roger, solo deben abrir esta carta en caso de que yo muera. Cuando Dios llama, no hay excusas. Traté de abrirles mi corazón a ustedes lo más posible, mi corazón por las naciones. No fui llamado para un lugar, fui llamada para Él. Obedecer fue mi objetivo, sufrir era lo esperado. Su gloria, mi galardón. Su gloria, mi recompensa. Su gloria, mi galardón. Su gloria, mi recompensa. Una de las cosas más importantes en este momento es conservar la obra. Escribo como si todavía estuviese trabajando con mi grupo de gente en Irak. Le agradezco mucho por sus oraciones y apoyo. Seguramente su recompensa en el cielo será grande. Gracias por invertir en mi vida y en mi bienestar espiritual. Continúen enviando misioneros. Continúen preparando buenos pastores jóvenes. En cuanto a cualquier servicio, que siga siendo pequeño y siga siendo sencillo. Sí, sencillamente prediquen el evangelio. Sean valientes. Prediquen el evangelio que salva y que cambia las vidas. Den gloria y honor a nuestro Padre. El corazón misionero es este.
Preocúpate más de lo que algunos piensan que es sabio. Arriésgate más de lo que algunos piensan que es seguro. Sueña más de lo que algunos piensan que es práctico. Espera más de lo que algunos piensan que es posible. No fui llamada para estar cómoda ni para tener éxito, sino fui llamada a obedecer. No hay gozo más allá de conocer a Jesús y servirle en medio de toda aflicción. Los quiero a los dos y a la familia de mi iglesia, bajo su cuidado, Karen. Karen, al igual que Pablo, que Sila, que Timoteo y que los tesalonicenses, habían entendido y experimentado de qué se trata la vida cristiana. Cuando Dios llama, no hay excusas. No hemos sido llamados a un lugar, mis hermanos. Hoy estamos aquí, mañana puede ser que no estemos aquí. Hemos sido llamados a Él. Nuestro objetivo en la vida cristiana, en medio de lo que estamos pasando, es serle fiel, es obedecer, pero debemos esperar el sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, Dios será glorificado y su gloria será nuestra recompensa. En medio del sufrimiento, no hay mayor gozo que confiar y esperar en Jesús. Ese gozo nadie te lo puede quitar. Otra vez, si vienes a esta iglesia para que te demos una fórmula para estar cómodo y éxito, al finalizar el servicio, te recomendamos que te busques otra iglesia. En esta iglesia queremos ser obedientes a Jesús en medio del sufrimiento, porque en medio del sufrimiento Jesús nos hará experimentar su gozo. Y su gozo es la gloria que nosotros vamos a recibir desde este lado, y ese es suficiente galardón y recompensa. Esta carta que escribió Karen, yo la escuché en canción de un joven que se llamaba Héctor Gabriel, y yo le pedí permiso y Jonathan y Sara la tradujeron y la colocaron en español, y es la canción con la que vamos a cerrar este sermón. Mientras mis hermanos se preparan y llegan aquí para entonarla todos juntos, yo te pido que tú inclines tu cabeza, tú cierres tus ojos y por un momento medita en las mismas palabras. No fuimos llamados a estar cómodos ni a tener éxito. Fuimos llamados a obedecerle. No existe mayor gozo en medio del sufrimiento que conocer a Jesús y servirle. Que el Señor nos ayude, iglesia, a poder entender que en nuestro caminar cristiano se nos ha prometido aflicción, pero esa aflicción es momentánea, aun cuando nos quiten la vida. Y eso no se compara con el gozo que recibiremos el día que estemos reunidos con nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que puede, en medio de la aflicción, experimentar el gozo de la esperanza que hay en Cristo Jesús. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz del Señor. Amén.